Un cordial saludo a todos, bienvenidos. Es un honor contar con el economista Marco Flores Troncoso. Él es el secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas, una persona con amplia trayectoria profesional, tiene un largo currículum, estudios en Estados Unidos, en Notre Dame. Estamos también pues viéndolo muy activo respecto a a la problemática económica, social que se da en estos últimos tiempos y siempre siendo una voz de alerta, una voz crítica que es sano en estos tiempos. Bienvenido, estimado Marco, muchas gracias por aceptar la invitación. Listo. Gracias, Enrique. Es un gusto estar en tu programa. Un saludo cordial para ti, para las personas que nos ven, que nos escuchen. Estoy a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la problemática actual, esto de la crisis del COVID. Aquí viene una dicotomía entre la crisis pues, económica, la crisis sanitaria y el contexto económico actual en la parte nacional. En el contexto internacional ya sabemos perfectamente todo lo que está pasando, pero se agrava esta crisis por el contexto nacional, la falta de liderazgo. Eh, yo quisiera que por favor nos des tus apreciaciones en la parte política, económica, social, hablar un poco del desempleo, el subempleo, el salario básico, temas medulares como las finanzas públicas, lo que recién se ha descubierto hace un par de días, que hay mayores déficits arrastrados de año 2018, 2019, pero siempre con ese enfoque social que te caracteriza. Así que, sin más preámbulo, muchas gracias, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, yo siempre digo que la buena economía comienza por decir la verdad. Pero además la buena economía tiene que entenderse sobre su base más sustantiva, más importante, que es el humanismo, la ética, los conceptos morales, los principios éticos y morales que sustentan la economía en procura de lograr el bien común, de contribuir al bien común, en el sentido más pleno, o como lo concebía Aristóteles. Y desde esa perspectiva, hacer buena economía significa alinearse con la gente que más necesita, alinearse con la gente que menos oportunidades de defenderse tiene en la vida y que fácilmente es engañada, como en el caso del Ecuador, precisamente para alertarles, para de alguna manera pretender al menos ser una voz de alguna conciencia que les ayude a tomar mejores decisiones y para exigir a los gobiernos de turno y a los hacedores de las políticas económicas las enrumben por una senda que realmente consigue el bien común. El empleo, como tú has señalado hace un momento, el empleo en el Ecuador es una variable, como en todas partes, importantísima, pero en el Ecuador, infortunadamente, tenemos un nivel de desempleo abierto, personas sin trabajo, y desempleo disfrazado, que son personas con ingresos precarios, sin estabilidad, ningún tipo de estabilidad laboral, sin ningún tipo de seguridad social, sin ningún beneficio social, que un día trabajan, otro no, por salarios precarios. Bueno, entre los desempleados abiertos y estos subempleados o empleados disfrazados, tenemos más de un 61% de la fuerza laboral. Una fuerza laboral de 8.300.000 personas, tener aquí más del 60%, prácticamente 5 millones de personas, es una verdadera desgracia para cualquier país. Y en los últimos años, concretamente en el gobierno de Moreno, las cosas han empeorado. Pero no solamente que han empeorado porque han crecido estos índices, sino que han crecido también los índices de pobreza. Y la pobreza medida en cualquiera de sus formas ha crecido. La inmensa mayoría de la ciudadanía no está mejor, está peor. La inmensa mayoría de ciudadanos, por ejemplo, los subempleados, todos ellos están bajo el salario básico unificado. Y la inmensa mayoría de familias ecuatorianas sufren angustia, no pueden realmente progresar. Joseph Stiglitz dice que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres. Y eso lo dice después de sus investigaciones por largos años antes de recibir el Premio Nobel de Economía. Y esa es la verdad. El problema de la pobreza en el Ecuador es un problema grave y las políticas económicas no pueden pasar por encima de esa realidad.
Nosotros tenemos varias restricciones en el Ecuador. Una de esas es la pobreza, otra es el desempleo, el subempleo. Pero esas restricciones tienen que tomarse en cuenta para diseñar políticas económicas. Y eso es lo que no ocurre. Y entonces las políticas económicas en la práctica, porque en la teoría se supone que engloban todo, ¿no? O quienes dirigen economía dicen que engloban todo, pero en la práctica no es así. Esas políticas van por encima de la gente pobre, la gente que más necesita. Algo así como resignarse que así mismo debe ser, que ahí mismo deben estar, que pobres mismo deben ser. Porque esto es lo que ha venido ocurriendo en el Ecuador. Y los últimos 3 años de conducción económica son una muestra palpable de a quién se ha entregado la conducción económica y qué es lo que busca. Entonces, creo que el primer punto aquí, Andrés, es sin duda alguna el establecer con claridad este tipo de valores éticos, de principios morales para diseñar la buena economía. Y luego no mentir, ¿no? Decir la verdad, cosa que aquí no ocurre en el manejo de la política económica. Muchísimas personas están en el Ecuador por su misma pobreza no han tenido posibilidad de educarse. Son fácilmente engañadas y viven entre el hambre y la necesidad. Entonces, hay que cambiar sustantivamente el modelo económico en el país para incorporar al mayor número de hombres y mujeres posibles a tener una mejor vida. Porque de eso es lo que se trata la política económica, de que vivan mejor, de que coman mejor, de que se eduquen mejor sus hijos, de que tengan mejor salud. Pero este camino que se ha escogido en el Ecuador no nos va a llevar por la senda de una buena conducción económica. Entonces hay que alertar a los ciudadanos para que exijan los cambios necesarios. De acuerdo, sí, unas palabras muy acertadas, comparto completamente. Me voy a permitir compartir en un momento la pantalla para un poco analizar las cifras a marzo, lo que reporta el Banco Central, ¿no? Bueno, estamos viendo sector monetario y financiero, reservas internacionales que llegaron pues a mínimos históricos de 1.990 millones de dólares, eso es casi el 2% del PIB. Sector real de la economía, pues lo que hablábamos, ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos un nivel de deflación que se ha venido presentando de manera crónica en los últimos años. Ligeramente cambió el comportamiento en marzo por obvias razones, el tema atípico de un consumo se exacerbó por temas de la crisis sanitaria. Y aquí voy a topar un tema medular, ¿no? El salario, que ya lo has mencionado, pero claro, el salario unificado está pues en $400. Estos ciertos analistas aducen que está distorsionado en comparación con la región y que hay que bajarlo. Eh, Desde un punto de vista económico, inclusive desde un contexto pues hasta constitucional, esta aberración en estas afirmaciones, eh, ¿qué opinión te merece? O sea, es algo que si es que aduce este tipo de economistas, de analistas económicos, aducen esta barbaridad. Eh, ¿Cómo se les puede contestar con argumentos sólidos para demostrar que eso es completamente errado? O sea, que no es el camino correcto. Hace poco un economista que lo traen y lo llevan para que haga ese tipo de declaraciones, el economista Augusto Latorre, le proponía al gobierno que reduzca a la mitad los sueldos de los empleados públicos y que produzca además una reducción importantísima en el salario básico unificado, de manera de igualarlo al de Colombia y al del Perú. Decía este señor, predicando desde el exterior, que esto ayudará a llegar a nuevos equilibrios. Bueno, verdaderamente es terrible escuchar decir eso, porque cuando uno habla del salario y uno dice que el salario está muy alto o está muy bajo, tiene que decir respecto a qué está muy alto o qué está muy bajo. Y si hay algo que no se debe hacer, es igualar los salarios hacia abajo, sino igualarlos hacia arriba. Entonces, respecto de qué está muy alto el salario en Ecuador. Bueno, cuando uno quiere establecer esa comparación, tiene que necesariamente referirse a lo que tú conoces muy bien,
que es el concepto del poder de compra, o sea, la capacidad que tiene una persona para con el dinero, con el promedio de ingresos que tiene, comprar bienes y servicios. ¿Qué tanto puede comprar? Y aquí viene un dato interesante. Hace poco escribí yo un artículo sobre esto, por eso voy a citar las cifras, justamente rebatiendo la propuesta de este economista de la Torre. El Banco Mundial calcula el poder de compra de los diferentes países, estandarizando la moneda, porque eh, Colombia, por ejemplo, tiene pesos, Argentina tiene pesos, nosotros tenemos el dólar, otros países tienen otras monedas y tienen otros precios. Entonces, para volver las cifras comparables, el Banco Mundial diseñó un mecanismo, una fórmula que se llama la paridad del poder adquisitivo, y entonces estandarizó a dólares internacionales, como se llama esta moneda, la medición del poder de compra de los diferentes salarios. Y el economista de la Torre, que trabajó en el Banco Mundial, fíjate que el Banco Mundial es el que diseñó esto. Él trabajó ahí como 20 años, parece que se ha olvidado. El Banco Mundial encuentra ya en el año 2018 que el poder de compra del ingreso promedio de los ecuatorianos es 43 más bajo, 43% más bajo que el salario de los colombianos y un 24% más bajo que el de los peruanos. Quiere decir que nosotros, con el salario que tenemos en Ecuador, compramos bastante menos de lo que compran con su salario colombianos o peruanos. De manera que, desde el punto de vista técnico, queda absolutamente destruida el planteamiento de este señor. Pero, ¿qué decir desde el punto de vista social, ¿no? O sea, lo que quiere es un empobrecimiento de los pobres, porque quienes le pagan para que venga y haga este tipo de declaraciones, ¿no? No son precisamente los pobres. Entonces, el problema en el Ecuador no es de salarios, el problema en el Ecuador es de costos. El Ecuador es un país extremadamente caro. Es muy caro vivir en el Ecuador. Y en buena medida, el Ecuador es caro por la cantidad de impuestos que hay. Yo creo que hay que hacer ciertas modificaciones en lo que tiene que ver con la política laboral. Por ejemplo, los costos del despido son caros y los empresarios trasladan al precio de venta siempre todos los insumos que ellos utilizan en su producción. Entonces, si es que ellos tienen costos caros en los insumos, el precio de venta va a ser alto y nosotros vamos a pagar precios altos. Y si estamos cargados de impuestos, ellos le van a pasar en todo o en parte al precio final de venta. Y eso es lo que ocurre. Por eso tenemos precios tan altos. Y los salarios en el Ecuador resultan realmente poco competitivos frente al resto de países de la región. Pero en cambio, no son suficientes para que los ecuatorianos puedan tener una mejor vida. Voy a poner un ejemplo. Es mucho más caro comprar una naranja producida en California. Es mucho más caro para un ecuatoriano que para un neoyorquino. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano tiene que dedicar mucho más de su salario que lo que dedica el neoyorquino. El poder de compra del ecuatoriano es muchísimo más reducido que el de los otros países. Entonces tiene que hacer un esfuerzo mayor. Lo mismo nos está pasando con Colombia y con Perú. Entonces, ahí tenemos un problema de costos, no de salarios. De manera que este no es un asunto que hay que tocar. Y finalmente, sobre este tema, Andrés, sería absurdo el igualar a la gente o buscar la igualdad de las personas reduciendo el salario a todos, como en los países comunistas, como en Corea del Norte, donde todos son iguales, pero en la miseria. Y ese no es el fin de la economía. De manera que esta es una política, aparte de que en la situación en que se encuentra el Ecuador, resulta ser una política absolutamente procíclica, es decir, que profundizaría aún más la tragedia que está viviendo el Ecuador por la crisis sanitaria y la crisis económica. Sí, excelente apreciación, una manera muy didáctica de explicar. Me voy a permitir también en este momento compartir la pantalla para analizar otro tema que debe ser eh, expuesto a la ciudadanía, a la opinión pública, ¿no? Y tiene que ver con las remisiones tributarias de la Ley de Fomento Productivo del año 2018. Se concentró pues en grandes empresas, en un puñado de empresas, pues 1.500 millones de dólares que el Estado dejó de percibir
por estos temas de remisiones, ¿no? Un perdón, llamémoslo así, en palabras más simples, ¿no? Y aquí encontramos, pues, a grandes empresas petroleras, encontramos a ciertos bancos, ¿no? De los más grandes, ¿sí? Entonces, esto comparado a lo que se piensa recaudar por 9 meses con estas dos leyes que presentó el Ejecutivo a la Asamblea, que son recaudatorias básicamente, ¿no? Plantean contribuciones que entre 600 millones de dólares de las personas y otros 500 o 600 de las empresas son 1.200 millones de dólares. Eh, yo me animaría a decir, se han hecho las cosas de manera completamente equivocada. Los recursos han ido a parar a los bolsillos equivocados. ¿Qué puedes tú comentar al respecto? ¿Cuál es tu lectura en este tema? Yo siempre señalé que una de las más grandes desvergüenzas que han habido en este país son estas remisiones tributarias, este perdón tributario. Porque, por ejemplo, el ministro de Finanzas Martínez dijo que se han beneficiado a 350.000 personas. Claro, 350.000 personas son las que están en la lista, pero 20 empresas son las que se benefician con más del 80%. Y el resto, ¿no?, de los 350.000 se reparten las migajas. Esta es una forma de mentirle a la gente. Esta ley de fomento productivo, que fue la que creó esta remisión tributaria, fue lo primero que hizo Martínez tan pronto llegó al Ministerio de Economía. ¿Alguna vez el Ecuador descubrirá la verdad? ¿Quiénes están atrás de eso? ¿Cuáles fueron los grandes beneficiarios? ¿A quiénes se favoreció y a quiénes se perjudicó? Porque este tipo de revisiones tributarias lo que ha hecho es concentrar privilegios y dejar de cobrar impuestos, ¿no?, tasas, contribuciones y recargos que no estaban en litigio. Nos estamos refiriendo, y la cifra que tú has dado pertenece a las deudas confirmadas que no estaban en litigio. Pero no solamente que sucedió eso, sino que luego, en un reglamento a la Ley de Fomento Productivo que tiene más de 140 páginas, se pasaron, porque esa es la verdad, creando una serie de beneficios y exoneraciones a sectores que no necesitan exoneración, que no son pobres. Por ejemplo, se exoneró por 20 años el impuesto a la renta en el sector de la minería y muchas otras cosas más en ese sentido. Este mismo año, el año 2020, a pesar de la crisis en que nos encontramos, el gasto tributario, es decir, el esfuerzo fiscal que hace el Estado, lo que deja de cobrar el Estado por beneficiar a ciertos sectores, supera los 7.000 millones de dólares. Por lo menos así se aprobó la proforma presupuestaria en la Asamblea Nacional. Y de esos 7.000 millones de dólares hay una buena cantidad de beneficiarios que no necesitan este esfuerzo fiscal, que además no lo hace el fisco, sino que lo hacen las familias ecuatorianas. Pero esta es la forma en que se conduce aquí la política económica, beneficiando a unos ciertos círculos de poder, a unos ciertos círculos económicos, como los que están en esa lista de empresas. Ahí hay empresas extranjeras sumamente poderosas, beneficiadas con 200, 300 millones de dólares, que no necesitaban ese tipo de beneficio, porque eso lo que ha hecho es perjudicar el no haber cobrado esos recursos para ayudar a la gente que sí lo necesita. Y se hacen de la vista gorda, como que no ha sucedido, pero sucedió. Entonces, han pasado negando la realidad y la evidencia, pero en algún momento se descubrirá. De acuerdo. Sí, justamente también quiero hacer referencia en este momento a un tema fundamental, que es la información, la transparencia de información. Hace un par de días el Banco Central publicó pues una noticia que sí llamó la atención y preocupación, honda preocupación, que tiene que ver pues con los déficits en las finanzas públicas del año 2018-2019, que se ha hecho un trabajo conjunto entre finanzas, Banco Central, FMI, y bueno, aduciendo pues que los déficits son mucho más acentuados. Y con ese preámbulo, me permito igual en este momento compartir la pantalla para un poco mencionar pues alguna base legal, ¿no?
que se ha visto vulnerada en los últimos tiempos, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por ejemplo, el artículo 7, literal L, que se debe difundir la información pública, detalle de contratos de crédito externos o internos, se señalará la fuente de fondos con los que se pagarán estos créditos, etcétera, ¿no? El Banco Central adicionalmente publicará los indicadores e información relevante de su competencia. Se dejó de publicar de manera permanente temas como, por ejemplo, las condiciones financieras, bonos del Estado, etcétera. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque hace algunas semanas el ministro de Finanzas anunció, pues, en cadena nacional que se iban a tomar estas decisiones que ahora, pues, ya están en proyecto de ley, que son temas recaudatorios, ¿no? De las contribuciones que se piensa meter mano, pues, a los bolsillos de las empresas, de las personas, que sumaría 1.200 millones de dólares, y que lo contrasto con lo anterior, que en el 2018 pues significó como 1.500 millones de dólares, el perdón, estas remisiones tributarias, ¿no? Pero bueno, al punto al que voy es, para un poco concretar, la Constitución de la República igual habla del Comité de Deuda y Financiamiento, el tema de endeudamiento público, y entre muchos otros temas, pues, habla pues que una de las atribuciones es autorizar las colocaciones o recompra de títulos emitidos por el Estado. Y un poco para ya aterrizar finalmente el tema, eh, es evidente que Ecuador ha pasado muy mal con las estadísticas del COVID. Eh, voy también un poco, bueno, en este momento no lo tengo exactamente por aquí, pero sí recuerdo las cifras. La tasa de mortalidad en Ecuador, antes de que haya este ajuste, hace pocos días que se duplicó el número de contagios a 22.000, eran 11.000 más o menos. La tasa de mortalidad estaba en el 14%, de las más altas en el mundo. Y aquí viene la pregunta, bueno, a su debido momento, este tema de los bonos, del pago, que se hizo un desembolso por 350 millones aproximadamente, en lo que inicialmente el ministro decía que solo se iba a pagar capital, pero después resultó que salió a la luz pública que se pagó capital más interés. Esto más otras inconsistencias, o sea, una suma de errores que ya no son solo del anterior gobierno, sino de esta gestión, de este ministro de Economía y Finanzas. Eh, este tema de transparencia en las finanzas públicas es muy preocupante. ¿Tú cómo crees que los ciudadanos pueden tomar acciones para poder sacar a la luz? Porque hay muchos intereses de por medio. Hay temas que es preferible mantenerlos pues muy ocultos, sin transparencia. Pero esta voz informativa es tan importante. ¿Tú qué crees que puede hacer la ciudadanía, los poderes del Estado, para detener este tipo de situaciones de falta de transparencia fiscal? Yo creo que es una desvergüenza, ¿no? Por donde se lo mire. La ciudadanía ahora está preocupada de sobrevivir. Muchísimas familias ecuatorianas están preocupadas del día a día, de ver cómo van a comer, cómo van a nutrir a sus hijos, a cuidar de sus familias. En eso está concentrada la gente. Y por supuesto suceden este tipo de cosas en gran medida a espaldas de la sociedad, a espaldas de las familias. Y luego también porque en este país hay bastante resignación. La gente se resigna y entonces comienza a aceptar las cosas como le vienen, como le llegan. Y cuando la gente acepta las cosas como vienen, inmediatamente se produce el abuso. Es exactamente lo que ha ocurrido. La única instancia que tiene ahora la ciudadanía, porque yo creo que la ciudadanía realmente está en indefensión, ¿no? El Ecuador tiene un ministro de Finanzas realmente impresentable, por donde se lo mire, impresentable, técnicamente, ¿no? Y en la forma en que conduce la política económica y en la forma en que le miente al país, absolutamente impresentable. Pero ahí está. No solamente hay que cambiar el ministro, hay que cambiar la política económica de manera sustantiva. Es la dirección de la política económica la que ha generado mayor pobreza, mayor desempleo, menores oportunidades. Entonces, lo único que le queda al Ecuador en este momento es la asamblea. Pero ya sabemos cómo funciona una buena parte de la asamblea. En la asamblea funciona el toma y daca. ¿Qué tienes para darme para ver qué te doy yo? Y eso sabemos muy bien los ecuatorianos. El que no querramos decirlo es otra cosa. Pero sabemos que es así. Hay, por supuesto, excepciones
de gente de primer nivel, porque la Asamblea también tiene gente de primer nivel, pero son la minoría. Entonces, muchas veces se llegan a acuerdos por debajo de la mesa, muy distintos a los que se anuncia por la televisión, ¿sí? Por debajo de la mesa se dan abrazos, en fin, y por la televisión aparecen discutiendo, pero los resultados son los que cuentan. Por eso siempre es aconsejable aquello de que si quieres saber la verdad, no simplemente escuches lo que te dicen, ve lo que hacen. Las personas son más que lo que dicen, lo que hacen. Con el hacer habla más la gente que con el decir. Veamos qué es lo que va a pasar, Andrés, en la Asamblea con estos proyectos de ley que llegan en un momento crítico para el Ecuador, ¿no? Un momento crítico porque la situación de las empresas es una situación sumamente delicada. Habrán algunas que no estén en situación delicada, las que han podido vender en estos días, y de esas, algunas de las que producen alimentos, medicinas, elementos tecnológicos, porque la gente ha estado usando la tecnología para comunicarse. Pero la inmensa mayoría de empresas en el Ecuador tienen un problema muy grave de liquidez. Y lo mismo pasa con la inmensa mayoría de familias, ¿no? Si las empresas no venden, la mayoría no puede pagar los sueldos, entonces perjudica el empleo. De hecho, hay una enorme paralización de la actividad económica. Los empresarios están diciendo que el 70% está paralizado, pero así no fuera el 70%. Con un 50% ya la situación es desastrosa. Entonces, en estos momentos, exigir un esfuerzo adicional a las familias y a las empresas, esfuerzo que por esta ley llamada humanitaria, más la ley que se aprobó en diciembre pasado llamada de simplicidad, significaría sacar de las familias ecuatorianas en este año unos 800 millones de dólares y de las empresas unos 1.000 millones de dólares, como tú señalaste, de manera que entre empresas y familias en este año habría una extracción de unos 1.750 a 2.000 millones de dólares, por lo menos eso es lo que aspira el gobierno. Con eso terminas de poner en bancarrota a los pocos que pueden ponerse en pie. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? El gobierno tiene que buscar otro tipo de financiamientos y ya los hemos denunciado hasta la saciedad. Diferentes analistas además lo han planteado, las formas que puede utilizar el gobierno para encontrar financiamiento. Financiamiento en el exterior y financiamiento en el interior también. ¿Qué es lo que están haciendo todos los gobiernos del mundo? Nadie está poniendo impuestos, los están reduciendo, nadie está sacando dinero de la economía, están poniendo dinero en la economía y países pobres están poniendo dinero en la economía, redireccionando el presupuesto general del Estado hacia lo prioritario en este momento, que es salvar la vida, la atención de la salud, la atención de las personas, el socorrer a quienes no tienen ingreso, el socorrer a quienes no tienen empleo y el socorrer a las empresas. No se están socorriendo a las empresas realmente. Entonces se requiere dinero para eso. Al gobierno lo que se le ocurre es poner estos impuestos. Pero aquí hay algo más grave todavía, Andrés. Justamente el ministro de Finanzas, mientras todo esto pasa en el Ecuador, ya sabemos pues que en medio de la tragedia y en medio de los muertos aquí ni siquiera había dinero para enterrar a los muertos. Este señor giró, como tú has dicho, casi 350 millones de dólares de unos bonos que debían haber entrado en la reprogramación, en la reestructuración de la deuda. Por supuesto. Ninguna explicación de las que ha dado es real, es verdadera, ¿no? Algún momento también se sabrá la verdad de lo que hay aquí. Pero mientras el país seguía atendiendo su salud, mientras las familias trataban de curarse y mucha gente seguía muriendo, ¿no? Este señor ha firmado un compromiso para los bonos que se dejen de pagar desde el mes de marzo hasta el mes de julio para pagarlos en agosto. Son 811 millones de dólares. El Ecuador no puede realizar ese pago, lo que tiene que buscar es una reestructuración. No tiene además el dinero para hacerlo. El señor se compromete a eso, más bien dicho, le compromete al Ecuador. Entonces, muchísimos analistas sospechan de que esta ley es en realidad para obtener los recursos para pagar los bonos, porque si no debería salir el gobierno y decir, señores, esta ley no es para pagar los bonos. No se trata de que los recursos que capturan con esta ley, los recursos que extraen con esta ley, vayan directamente a pagar los bonos. Se hace un cambio de partidas, pues. Entran estos recursos
para atender las necesidades de salud y salen otros del presupuesto para pagar los bonos, que viene a dar lo mismo. Necesitamos todos los recursos posibles. ¿Para qué? Para poder atender a las familias y a las empresas, como acabo de señalar. Entonces, frente a esto, ¿qué ha dicho el gobierno? Nada. Frente a esto, ¿qué ha dicho el ministro de Finanzas? Nada. Sigue tan campante. En medio de la desgracia, ¿no? Como digo, la gente ocupada de sobrevivir, las empresas tratando de salvarse y muchos tratando de no morirse. Este es el abuso que hay en este país. Vamos a ver qué ocurre en la asamblea, pues. Sí, sí, es un escenario todavía incierto. Hemos visto esos tintes de autoritarismo, del mismo correísmo que se han mantenido pues todavía vigentes y más aún con este grupo que está gobernando por delegación expresa de Lenín Moreno. Se ve claramente que es un grupo político en contubernio con ciertos grupos económicos pues que están tomando las riendas, haciendo y deshaciendo, como se dice, ¿no? Bueno, me voy a permitir también compartir la pantalla para un poco finalizar y contrastar con la lectura que tú has dado de manera muy amplia y muy acertada. La recaudación impositiva como porcentaje del PIB, aquí está pues el tema a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, bueno, y por rangos de tiempo, ¿no? Del 2000 al 2006 y del 2007 al 2016 y la diferencia entre estas dos series de tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que Ecuador está en rojo, la más alta carga tributaria, el más alto crecimiento de carga tributaria frente a Producto Interno Bruto. Cuando el promedio en Latinoamérica es 0.8, en Ecuador ha sido 2.7, ¿sí? Vemos que en Colombia, pues, ha estado en 2.4, bueno, y el promedio en América Latina y el Caribe es 0.8. Vemos otros países, por ejemplo, como Chile, que no llega ni al 1, ni un punto porcentual ha crecido en ese rango de tiempo, ¿no? Eh, es récord lo que ha pasado en Ecuador. Hay mucha carga de impuestos, tasas, contribuciones que encarecen justamente la vida de los ecuatorianos, ¿no? La fuente es del Banco Mundial. Entonces, bueno, con este preámbulo y más lo que tú comentas de las finanzas públicas, que realmente lo medular sería realizar una reingeniería global, o sea, no comprometer de aquí a pocos meses para sacar dinero de una partida presupuestaria a destinarle a otra, ¿no? Sino que simplemente se transparente, o sea, y ya para concretar, te voy a preguntar así, ¿qué tips puedes dar tú con tu amplia visión y tu amplia experiencia para que el Ejecutivo pues tome decisiones acertadas dentro de esta fanesca que llegó, que ha sido realmente la constante de este gobierno, enviar proyectos de ley en materia económica urgente, mezclando de todo, mezclando ciertas cosas aparentemente buenas, pero para disfrazar las cosas malas y donde se gestan estos conflictos de intereses que siguen engrosando las billeteras de grupos que están cogobernando en este momento. Eh, Puntualmente, ¿qué cuatro medidas podrías tú sugerir para que la Asamblea pues los apruebe o en su defecto, si no lo va a aprobar, para que el Ejecutivo directamente lo haga, si es que no hay consenso y no pasa por la Asamblea estos proyectos de ley? ¿Tú te refieres a qué medidas en medio de esta crisis o en general? Sí, en medio de esta crisis, ¿qué podría hacer el país para, digamos, afrontar de la mejor manera y mitigando esos impactos sociales que ya los ha recibido el pueblo en general? Para bien o para mal, lo que tiene que hacer este país está bastante claro, no hay mucho donde perderse, ¿no? El Ecuador necesita aproximadamente en el año corriente, en el año actual, aproximadamente unos 13.000 millones de dólares. Si es que es menos en buena hora, pero esa es la línea de financiamiento que requiere el Ecuador. Los recursos solo pueden venir de fuente externa y de fuente interna. En la fuente externa, yo he recomendado insistentemente en estos últimos días lo siguiente. El año pasado se aprobaron para Ecuador unas líneas de crédito de los organismos multilaterales. Los organismos multilaterales, para que la ciudadanía lo sepa, son
el BID, el Banco Mundial, este tipo de organismos que dan crédito a largo plazo y a bajas tasas de interés. Hay varios en el mundo. Bueno, por lo menos una media docena de estos organismos aprobó para el Ecuador 10.200 millones de dólares en créditos del año pasado. De esos 10.200 ni siquiera se han desembolsado 3.000, de manera que más de 7.000 millones están intactos. Cuando suceden estas crisis, cuando suceden estos problemas, cuando en el pasado han ocurrido crisis, se han presentado fenómenos telúricos, fenómenos de la naturaleza, en fin, y el Ecuador ha necesitado de recursos, es decir, en situaciones mucho menos graves que la actual. El Ecuador, ¿qué es lo que ha hecho? Pedir a los multilaterales una reprogramación de los créditos. Y decirles, señores, este dinero que ustedes me tienen que desembolsar, por favor, vamos a redireccionarlo para que el Ecuador pueda atender la crisis sanitaria y también reconstruir la economía. Ahí hay 7.000 millones de dólares. Esa es una cantidad muy respetable. ¿Es posible hacer esto? Por supuesto que es posible. Se lo ha hecho en el pasado. Es una práctica más bien común cuando hay situaciones de emergencia. Y esta es una expresión no solo de emergencia, sino crítica. Ahora, en el orden interno, ¿qué podemos hacer? He propuesto yo varias cosas. Una de ellas es establecer una primera línea de crédito de 3.000 millones. ¿Por parte de quién? Por parte de los intermediarios financieros, concretamente los bancos privados, las cooperativas, las mutualistas y la banca pública. Los bancos han señalado que tienen 12.000 millones de crédito para dar a los sectores productivos, 12.000 millones de dólares para dar crédito a los sectores productivos. Bueno, aquí lo que se les pide son solo 3.000 millones y eso en alianza con cooperativas, banca pública, en fin. Entre todos ellos debe haber un paquete fácil de 15.000 millones de dólares. Y si los bancos ahora tienen menos dinero de lo que decían hasta hace aproximadamente 3 semanas, bueno, nadie les está pidiendo una cantidad mayor. Pero los bancos no pueden abrir esa línea de crédito que serviría para atender la crisis sanitaria y la crisis económica. Esto es para comprar todos los insumos médicos que se requieren, las medicinas, los insumos en general, proteger la vida de las personas que están cuidando de la salud y también para sustentar el consumo, sustentar el empleo, pagar los sueldos. Y sustentar el consumo es clave porque eso permite sustentar la producción. Y tenemos que sustentar la producción para tener alimentos, ¿verdad? Y servicios. Bueno, unos primeros 3.000 millones decía con cargo a los intermediarios financieros y que se concedería crédito a través de los propios intermediarios financieros. Pero para esto hay que entregar las garantías adecuadas. Ni las empresas ni las familias en problemas. La mayoría de ellos no tienen garantías adecuadas. Entonces, el único que puede entrar con garantías adecuadas es el Estado, que es lo que están haciendo todos los países. Es decir, todos los países están haciendo esto. ¿Y cómo entra el Estado? Por ejemplo, emitiendo bonos, entrega los bonos en garantía. Puede entregar también certificados de tesorería o puede entregar un nuevo tipo de papel que sea susceptible, que pueda ser utilizado, por ejemplo, para realizarle pagos al Estado, por ejemplo, para pagarle impuestos. Un papel que además puede ser comercializado en la bolsa de valores. Es decir, la figura de la garantía es bastante amplia y bastante buena. A esa garantía hay que dotarle de la calidad de prioritaria, como es la garantía que el Ecuador da cuando firma acuerdos con los multilaterales. Los que primero cobran son los multilaterales, aquí también, para que el sistema financiero esté garantizado. Entonces, entre estos 3.000 millones de dólares y los 7.000 que hablaba anteriormente, tendríamos unos 10.000. Si se acaba este dinero, ¿verdad? Hay que abrir una segunda línea de crédito de 4.000 millones de dólares, también con cargo a los intermediarios financieros y bajo la misma figura de garantía. Con una gran ventaja, este crédito que entregarían los intermediarios financieros a familias y empresas vuelve a los bancos, vuelve a los intermediarios financieros, porque entra en el circuito económico. Se realizan compras, se realizan inversiones, se realizan pagos, ¿verdad? Se pagan sueldos y ese dinero vuelve a la banca, ese dinero vuelve a las cooperativas, ese dinero vuelve a las mutualistas. Entonces, se perfila ahí una especie de círculo beneficioso en la economía, ¿no? Y es un círculo de producción y crecimiento que es muy importante, como tú sabes. ¿Qué más he sugerido yo? Mira, Andrés,
Hay otras formas que puede usar el Estado ecuatoriano para tener liquidez. Y una que ha propuesto el Foro de Economía y Finanzas desde hace rato, pero ahora todavía con más fuerza, es el no pago de los bonos soberanos. Esos bonos son 18.000 en nombre, pero 20.000 en realidad en total. No pagar los intereses de esos bonos y buscar una reestructuración selectiva a la deuda pública. Eso le daría al Ecuador aproximadamente en este año unos 1.600 a 1.800 millones de dólares, porque también el Ecuador tiene deudas con bancos como Goldman Sachs, Credit Suisse, y me parece que JP Morgan también, más o menos 1.500 millones de dólares adicionales ahí. Entonces hay que entrar en una reestructuración con ellos y decir, señores, no es que no queremos pagar, sino que no podemos pagar. Lo que acaba de decir el presidente de Argentina, y lo ha dicho reiteradamente, necesitamos generar las condiciones de crecimiento para poder comer, para que la gente pueda curarse, para que los ecuatorianos puedan tener empleo y en base a eso poder pagar. Nadie paga con una economía estancada, pues no se puede pagar, no hay de dónde sacar el dinero. El Ecuador no tiene ahora el dinero para pagar. Entonces necesitamos reconstruir la economía. No es que no vamos a pagar. Por eso planteamos una reestructuración de estos 20.000 millones de dólares. También podemos hacer algo de reestructuración con los créditos de los gobiernos, lo que se llaman los créditos bilaterales, pero parece ser que eso va a ser una propuesta más bien en el orden latinoamericano y mundial. Pero lo que está en nuestras manos es la suspensión de pagos de los intereses de esta deuda. Y digo de los intereses porque el capital comienza a vencerse en el año 2022. Tenemos que pagar 2.000 millones de dólares de capital adicional. Entonces tenemos tiempo para buscar esa reestructuración. Esto, como digo, le daría al Ecuador entre 1.600 y 1.800 millones de dólares de este año, ¿no? La diferencia de lo que ha transcurrido en el año, pues es lo que tendría el Ecuador. ¿Qué más? Tenemos un problema con la deuda con los chinos y tailandeses. Esa es una deuda contratada en condiciones verdaderamente muy graves para el Ecuador, sí. porque es una deuda que atrapa el petróleo ecuatoriano en más de un 95%. ¿Y en qué forma atrapa el petróleo ecuatoriano? El Ecuador tiene que pagar esta deuda con los chinos y tailandeses, concretamente a 3 empresas fundamentalmente, 2 chinas y una tailandesa. Las chinas son Petrochina y Unipec, y la tailandesa es PetroTailandia. Tenemos que pagarles con petróleo y con barriles de petróleo. Y entonces las cantidades de barriles de petróleo que se entregan significa más del 95%, prácticamente el 98% de la producción exportable. Entonces al Ecuador le queda muy poquito para poder vender directamente en el mercado spot. Cuando Petroecuador, como bien sabes tú, ha logrado vender petróleo, ha obtenido mucho mejores precios que dándoles a los chinos. Entonces, la situación es crítica, aparte de que les pagamos una tasa de interés elevada para créditos que están tan bien garantizados con petróleo, ¿no? Le ha costado realmente un ojo y una pierna al Ecuador, ¿no? Entonces, es imprescindible la reestructuración de estos créditos. Eso lo que nos entregaría es mayor petróleo para poder venderlo. Ahora más que nunca es necesario, una vez que el precio del petróleo suba y supere por lo menos el costo de producción, para poder tener recursos para el presupuesto del Estado. Y en esta línea del petróleo, también hay otra cosa que hacer. Aquí en el Ecuador hay como una docena de empresas petroleras del exterior, internacionales, que producen petróleo. Mira, una cifra que es importante que la ciudadanía conozca. Cada barril de petróleo que produce Petroamazonas, en promedio, más o menos cuesta $18 la producción de cada barril. Pero el costo promedio de producción de cada barril de las compañías extranjeras, en promedio es $36 más o menos. Prácticamente el doble de lo que producen los técnicos ecuatorianos Petroamazonas. En este momento, el precio del petróleo ecuatoriano está por bajo $20. ¿Qué quiere decir eso? Si el precio, si el costo de producción de las compañías extranjeras es 36 y el petróleo se está vendiendo a $15 o $16, hay una pérdida de $20 por barril respecto al costo de producción. Infortunadamente, los contratos de prestación de servicio le obligan al Ecuador a pagar la diferencia. Imagínate tú, hay que pagar $20 en este rato, adicional, el precio del petróleo, $20 adicionales por barril para llegar al costo de producción
de cada barril de petróleo de estas compañías, que es lo lógico entonces. Ahora, ¿el Ecuador está pagando eso? No, no está pagando. No está pagando porque no tiene el dinero. Entonces, lo que está sucediendo es que están acumulando las deudas con estas compañías. Y esas compañías también están en situación crítica porque no reciben dinero y no tienen liquidez. Entonces, lo lógico es, según dicen ya, en este caso sí, los expertos petroleros, suspender la producción a niveles mínimos hasta que el precio del petróleo se recupere. Eso nos evita seguir incrementando deudas con estas compañías y también con los chinos. Y una medida adicional que yo he propuesto, justamente por lo que comenzamos hablando al principio del programa. ¿Por qué los salarios en el Ecuador no alcanzan? ¿Por qué este es un país tan caro? Decíamos porque los costos de producción en el Ecuador son mucho más altos aquí que en Colombia o que en Perú y no podemos competir con ellos. Por lo menos la competencia resulta muy dura. Entonces, uno de los costos de producción que más impacta en el proceso productivo es el costo de la energía eléctrica. Aquí en el Ecuador hay 8 o 10, ¿cómo se llama? Hidroeléctricas que producen energía eléctrica. Y nos dijeron que gracias a eso íbamos a tener costos más bajos. Resulta que el costo que pagamos los ecuatorianos es mucho más alto que el costo al que le vendemos la energía eléctrica a los ecuatorianos a Colombia. Si a ellos les vendemos la energía más barata de lo que nos cobran a nosotros. Entonces, ¿qué he propuesto yo? Una reducción del 30%, una reducción del 30% en el costo de la energía eléctrica para abaratar a su vez el costo de producción de las empresas. Esto les ayudaría a las empresas a sustentarse. No te olvides que cuando hablamos de empresas no estamos simplemente hablando de las grandes empresas, que a lo mejor pueden valerse por sí solas y pueden tener reservas. Pensemos en las microempresas, en las pequeñas empresas, en las medianas empresas que tienen economías frágiles. Pensemos en los pequeños negocios de emprendedores, la señora que vende almuerzos. O pensemos en el carpintero o en el soldador que tiene un pequeño taller, necesita energía eléctrica. Es decir, hay que bajar los costos de ayudar a esta gente. Eso más las líneas de crédito y los desahogos fiscales que el Foro de Economía ha propuesto. Los desahogos fiscales de que se cobre después las obligaciones del Estado, que le den plazo a la gente para pagar, que le den plazo en las tarjetas de crédito, que se difieran entre 30 y 60 días los pagos que hay que hacer a los bancos para que se vayan renovando uno por uno esos créditos conforme a la situación de cada uno. Que también las aportaciones al Seguro Social sean distanciadas, los pagos a las empresas de celulares, de teléfono, de luz y agua, sean distanciadas, sean suspendidos temporalmente, y luego esos valores acumulados se diluyan en el tiempo, como han hecho en El Salvador. Entonces la gente los paga, pero en un periodo distribuido entre 10, 12 meses para que el impacto no sea tan grande. Entonces atacamos por todos los lados, desahogamos las obligaciones, les restamos obligaciones a las familias para que les quede un poco más de dinero en sus bolsillos y dediquen a la salud y a la comida, ¿no? Y por otro lado, el Estado también viene en auxilio. Solo el Estado puede venir en auxilio. Permíteme señalar aquí una última cosa, porque hay algunos que les molesta que el Estado venga en auxilio, pero no les molestó cuando el Estado vino en auxilio del sector financiero en el periodo bancario y nos costó a los ecuatorianos 8.000 millones de dólares. O cuando el Estado vino en auxilio en la securitización y esa ayuda costó 1.400 millones de dólares, que traído ese valor a valor presente sería cualquier cantidad de dinero. Entonces, ahora, en cambio, necesitamos que el Estado ayude a las familias. Antes las familias y las empresas han pagado todas estas ayudas al sector financiero. Ahora necesitamos que se ayude a las empresas y a las familias, ¿no? Protegiendo su solvencia, protegiendo su estabilidad, protegiendo la dolarización. Hay formas de hacerlo. De ahí tiene que venir la plata. Es lo que yo llamo que los ecuatorianos debemos pararnos en nuestros propios pies. Y nuestros propios pies es lo que podemos hacer por nosotros, lo que depende de nosotros. Esto podemos hacer nosotros. Aparte de todos los créditos que podemos y estamos pidiendo en el exterior, que en algún momento comenzarán a llegar. Sí, excelente, muy didáctico, muy claro. Y claro, en resumen, pues las políticas que tú comentas, pues son las correctas, las que el mundo está adoptando, las políticas económicas contracíclicas. ¿Qué pasa en época de crisis económica? Pues
cuando hay ahorro se usa el dinero ahorrado, no es el caso de Ecuador, pero bueno, se bajan los impuestos y tasas de interés y así se logra controlar la recesión. Ya estamos incluso en una etapa de contracción económica, no solamente de recesión. Y por supuesto que hay maneras, simplemente hay que saber canalizar esto a los bolsillos correctos y esto es las empresas, las familias, las personas, para que se dinamice la oferta, la demanda agregada y todo el circuito macroeconómico para que también la microeconomía esté bien en su conjunto, ¿no? Eh, bueno, yo lo que hago es en este momento proceder nada más al cierre. Voy a agradecer públicamente a Marco por ser siempre una voz de alerta para la ciudadanía, me incluyo. Es una manera muy noble de contribuir a la sociedad con la verdad, con el cuestionamiento, no dar por sentado lo que a veces ciertos grupos de interés quieren imponerlo como una verdad. No, yo le invito a la ciudadanía a ser siempre crítica, observadora, y eso es parte de la responsabilidad social, y esa es una labor muy noble que está liderando Marco Flores, siendo el secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas y haciendo una excelente labor. Así que, una vez más, agradezco tu participación, Marco, y te felicito por estar constantemente, pues, ilustrando a los ecuatorianos en estos temas. Muchísimas gracias, Andrés. Siempre a tus órdenes. Gracias. Hasta una próxima. Gracias, Marco. Igualmente.